Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor esté contigo, con todas las personas que amas. La fuerza y el amor del Espíritu Santo quieren fluir en tu corazón a través del Santo Evangelio de este día. Nos disponemos en actitud de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Dios, te pido que infundas tus dones, tus gracias en todas las personas que gustan de este Evangelio diario. Espíritu Santo, dadles a beber a los que están sedientos. Dadle descanso a todos los que están fatigados y agobiados. Que la palabra de Dios responda a cada necesidad. Que la palabra de Dios en este día toque corazones, vidas, las transforme y las eleve a la experiencia con el amor. Amén. Les comparto el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículos 52 al 59. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este es uno de los textos bíblicos favoritos para mí cuando hablo de las condiciones indispensables para poder aspirar a la vida eterna. La palabra de Dios, obviamente toda ella nos habla de consejos para alcanzar la vida eterna, para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Pero si vamos a precisar conceptos, elementos indispensables, tenemos que hablar de la comunión con Dios, de la comunión eucarística. Tenemos que hablar de Juan 6:51. El que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Es la promesa de Jesús a todos los que comamos su cuerpo y bebamos su sangre. En aquella época acusaron a Jesús de hablar hasta de canibalismo. Sin embargo, ya después del suceso de la Pascua, la última cena, la asimilación del misterio de la Eucaristía, todo el mundo entendió, por lo menos dentro del mundo cristiano, que Jesús se refería a su cuerpo, que era entregado por nosotros en la cruz, por su sangre que era derramada en la cruz, y que después en la cena eucarística se replicaba esa entrega. Pues es una de las condiciones que el Señor nos propone para poder alcanzar la vida eterna. Es una promesa: el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Y en consecuencia, el que no coma mi cuerpo y no beba mi sangre no tiene vida eterna. Entonces yo no vivo en él, el Padre no vive en él. Mientras que quien come el cuerpo de Cristo, que es verdadera comida,
y la sangre, que es verdadera bebida, habita en mí y yo en él. ¿Quieres que Dios habite en ti, habite en tu casa, en tu vida, en tus relaciones interpersonales? Entonces come el cuerpo de Cristo para que Dios habite en ti y tú en Dios. Por eso se habla de la comunión. La palabra comunión, comúnmente unido a Dios. Comunión. La iglesia es comunión. El cuerpo de Cristo es comunión. Nuestro cuerpo es comunión. Por eso dice San Pablo, si se alegra uno de los miembros del cuerpo, todo el cuerpo se alegra. Si uno de los miembros del cuerpo está enfermo, todo el cuerpo asimila la enfermedad. Así como en el cuerpo todos los órganos están intercomunicados, están en esa comunión, así tú y yo hemos de estar con Dios, así hemos de estar con el Señor, en esa comunión, en ese lazo fuerte de unidad para poder alcanzar la vida eterna. Y acá es donde la cosa se pone difícil, porque católico mucho, personas bautizadas por cantidades, personas que creen en la palabra de Dios, que creen en la salvación que Cristo nos dio, muchos. Y de hecho, muy enamorados de Dios, oran, van a la iglesia, muchos, pero que comulguen, ya el grupo se reduce. Ay, Padre, no me diga eso. Cuando usted dice eso me causa un dolor en mi corazón, porque es que mi esposo ya tenía un matrimonio antes y no ha adelantado la nulidad de ese matrimonio. Entonces vamos corrigiendo, no es tu esposo, es tu marido. Todavía no es el esposo. Esposo es cuando Dios te despose con él. Ay, no me diga más, Padre, no me diga. Y esa persona tiene el deseo de poder comulgar, de poder recibir. Pero por circunstancias diferentes no se puede todavía. Pues yo tengo que decírselo, porque si esta tarde o mañana Dios le llama a usted a la vida eterna, usted sabía lo que tenía que hacer. Si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo. Más te vale entrar tuerto al reino de los cielos que con los dos ojos ir a arder al infierno. Ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Cómo voy a dejar a mi pareja por tantos años? Ya tenemos hijos, el otro matrimonio no funcionó. Te entiendo, pero entonces adelante el proceso de nulidad. Y mientras sale el proceso de nulidad, hagan una separación de cuerpos. Difícil, sí, muy difícil, claro, porque la carne siempre es atractiva, siempre está llamando. Pero sería entonces lo correcto. Tú no quieres vivir en pecado. Tú no te puedes casar por ahora, pero quieres ir al cielo. Entonces te propongo, cesa con el pecado, hazle un stop al pecado mientras se puede solucionar la situación. Y eso va a ayudar a que agilicen y motiven la cosa. Ahora por esta pandemia se agilizó mucho el tema de las vacunas, porque hay urgencia. Pues si haces una separación y le dices a tu pareja, no puedo seguir viviendo en pecado contigo hasta que no nos casemos, de pronto el hombre dice, entonces voy a buscar la nulidad matrimonial del matrimonio que tuve de joven, porque entonces la cosa es urgente. Pero si tú no haces nada y seguirán en el pecado muchos años. Esto para poner uno de los ejemplos más comunes por los cuales encuentro que la gente no comulga. Pero ahí hay una lista larga de pecados por los cuales la gente no está comulgando. En su mayoría son pecados que basta con ir al confesionario, arrepentido, pedirle a Dios perdón, el sacerdote te da la absolución y ya puedes comulgar. Esto es delicado. El que no coma el cuerpo de Cristo no tiene vida en sí mismo. Es como un árbol que se ha secado, que no tiene savia. La Eucaristía es el alimento del cristiano. Cuando los cristianos iban a morir
a causa de la fe en el circo romano, les llevaban la comunión a las mazmorras, los lugares debajo de las graderías subterráneos donde estaban los cristianos ya a punto de ser arrojados a la arena para enfrentar gladiadores o fieras, y el sacerdote o el diácono les llevaba la Eucaristía. Cuando comulgaban decían: ahora sí estoy preparado, y salían a dar la vida por Cristo. Los romanos se enteraron de esto y entonces ya no permitían que viniera nadie a traerles la comunión. O aprovechaban y decían: este también es cristiano, y lo agregaban al número de los mártires. Esto pasaba. De hecho, hay un niño mártir. Hay un niño a quien Dios le encomendó la misión de ir a llevarle la Eucaristía a los que estaban a punto de morir. ¿Quién lleva la Eucaristía hoy? El diácono, no, si ya la lleva él lo martirizan. El Papa, no, menos, ¿cómo vamos a perder al Papa? Y el niño levantó la mano. Yo puedo. ¿Tú? Dijo: sí, yo puedo. Pero eres un niño. Dijo: nadie va a saber que un niño lleva la Eucaristía, nadie se va a imaginar, y me meto allá fácil al lugar donde están los que van a ser martirizados. Al Papa le pareció bien y bendijo al niño. Dio la vida por Cristo. De camino, unos niños malvados empezaron a decirle: ¿qué llevas ahí, niño? ¿Qué llevas ahí? Y el niño pues no quería soltar el relicario. Lo golpearon para que soltara, lo mataron a golpes, pero él no entregó la Eucaristía. No la entregó. Entonces, ya agonizante, alguien lo rescató, lo llevó con el Papa y él dijo: he protegido la Eucaristía, he protegido al Señor. Se lo entrega al Santo Padre y ahí muere. Uno de los primeros santos de la Iglesia, un niño que sabía la importancia de la Eucaristía. La Iglesia sabía esta importancia. Hoy en día se ha perdido mucho esa conciencia de la importancia de la Eucaristía. Qué bueno que si no estás comulgando, estas palabras te lleguen y te motiven a confesarte y comulgar. Y si ya estás comulgando, a afianzarte en la certeza de que ese es el camino y que ahí vas muy bien. Que el Señor te bendiga y te guarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día para todos.